pilares para crecer en la inteligencia emocional: autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía, habilidades sociales y, por supuesto y no menos importante, darle un sentido a tu vida. Saludos, que estés muy bien. Ya estamos comenzando. Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos comenzando este live hoy, un día especial, agradecidos del Señor por este tiempo. Ya vamos a esperar que todos nuestros amigos comiencen a conectarse, porque hoy tenemos un programa bien especial, bien lindo. Y bueno, quiero comenzar saludando a las personas que ya se encuentran conectadas en esta tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor pueda hacer algo especial en la vida de cada una de las personas. Quiero saludar a Luna, quiero saludar a Maglis, quiero saludar a Davisa, las personas que se están conectando, a Julio. Quiero saludar a Fiestas Tortas de Corazón. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se encuentran con nosotros. Quiero compartir un verso de la palabra del Señor, como cada sábado, que se encuentra en el Salmo 62, el verso 1, el 2, el 5 y el 6. Y dice así: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. Y qué bueno saber que podemos encontrar en el Señor un refugio, qué bueno saber que el Señor es un refugio seguro para nuestro corazón y para nuestra alma. Y hoy vamos a tener a un invitado de lujo, una persona que, bueno, Dios lo está usando poderosamente en este tiempo para enseñar, para instruir al pueblo de Dios. Y estamos hablando del psicólogo, el hermano Daniel Retana, y hoy vamos a conectar con él para aprovechar el tiempo, para compartir. Saludamos a nuestra pastora Arelis Dávila, que se ha unido a esta transmisión, y a cada una de las personas que está conectado. Queremos que ustedes puedan en este instante invitar a alguna persona a que se conecte, a que escuche este programa, porque hoy vamos a aprender muchísimo de la mano del psicólogo Daniel, y vamos ya a conectar con él. Ya lo tenemos aquí en vivo y en directo. La conexión se nos ve y estamos bien contentos y felices de tenerlo en este espacio. Hola, saludos Daniel, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hola, igualmente, un gusto saludarte. Qué bueno que podamos tenerlo en esta tarde. Y bueno, este programa de Érase una vez es un espacio que contamos cómo Dios ha procesado la vida de cada persona, cómo cada quien tiene su propia historia con el Señor. Y quisiéramos saber cómo conoció Daniel al Señor. Bueno, yo suelo ser una persona muy transparente, muy abierta. Para los que me conocen, o igual saludar a todas las personas que se conectan a este programa, pero para los que me conocen saben que yo trato de hablar sobre mi fe de una manera muy transparente, trato de que sea algo pues realmente genuino y auténtico, porque yo creo que esos son los cambios perdurables en nuestra vida. Yo realmente crecí en un ambiente cristiano, papás cristianos, pero no fue a mis 16 años más o menos, que hace como unos 16 años que tuve una experiencia personal. Fui agnóstico de adolescente, es decir, no me interesaba absolutamente nada que tuviera que ver con la espiritualidad, con Dios, con la fe, y fue a partir de una experiencia personal que pude tener un encuentro con Dios. A mis 16 años empecé a trabajar con jóvenes y fue desde entonces que pude tener un cambio, digamos, en mi vida, y también adopté el cristianismo como mi forma de vivir. Qué bueno. Quisiera saber cómo ese joven y ese adolescente toma la decisión de hacer carrera en la psicología, porque básicamente hace muchos años atrás la iglesia estaba muy separada de lo que era el tema de la psicología. ¿Cómo Daniel comienza a descubrir que esa es su vocación y que quiere unir su vocación con el llamado de Dios?
Bueno, realmente no fue tan romántico desde un inicio. En realidad caí en la carrera de psicología casi que por rebote, porque no sabía qué estudiar. Entonces, yo realmente quería estudiar otra cosa. Y entre tantos intentos fallidos de búsqueda de una carrera universitaria, caí porque me sugirieron, bueno, que era una de las que podía intentar. Fui, hice el examen de admisión, entré a la carrera, no me apasioné por la carrera, sino hasta el final, cuando logré entender que tenía muchísima relación todo lo que tenía que ver con el comportamiento humano, con la fe, la espiritualidad. Y bueno, hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que respaldan la importancia de que nosotros cuidemos nuestra conducta, no solamente la apariencia de una fe, digamos, espiritual, sino una conducta coherente entre lo que, digamos, profesamos y vivimos. Entonces fue así como me fui ingresando en el mundo de la psicología y bueno, aprendiendo también a ser flexible en mi pensamiento, no cediendo mis valores, pero sí a ser flexible. A veces la religiosidad es uno de los peores enemigos de este tipo de personas que se acercan o quieren hacer una labor diferente. No todos tenemos la misma labor y función dentro del cuerpo de Cristo, si lo vemos desde un punto de vista bíblico, así que considero que los psicólogos cristianos hoy en día son más necesarios que nunca. Necesitamos gente que se levante profesional en las iglesias y además que dejemos ya quizás el pensamiento de que la psicología no tiene nada que ver con Dios, porque la mayoría de gente que dice esto lo dicen quizás desde digamos desde una ignorancia acerca de lo que realmente significa la psicología, que en palabras muy sencillas la psicología es el estudio del comportamiento, cómo nos comportamos los seres humanos, entonces y cómo podemos tener una mejor calidad de vida. Así que por ahí es como tal vez me inserté en la psicología y fui pues creciendo en esa área hasta el día de hoy. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a tener el boom que hoy día tienes, porque eres uno de los psicólogos más reconocidos? Mucha gente te está haciendo like, te está invitando. ¿Te imaginaste que ese joven de 16 años iba a llegar a tocar corazones, vidas, plataformas en este tiempo? Bueno, te agradezco mucho por los halagos. Yo siempre he pensado que en realidad si por una persona se hace, por una persona vale la pena. Entonces yo no soy una de las personas que realmente, creo que es algo que mis papás me inculcaron y mi abuelo también me inculcó, que una de las principales virtudes que podía haber en un ser humano era la humildad y reconocer que, bueno, si evidentemente Dios en algún momento quería hacer algo con uno bien, y al final de cuentas, como decía el apóstol Pablo, pues en realidad es un asunto de gracia. Y al día de hoy, pues en realidad no me preocupa, digamos, ni me afana que los números hayan crecido. Más bien le doy muchas gracias a Dios porque el mensaje esté llegando a varias personas, que la gente se siente identificada, que se siente entendida. Lo que a mí más me importa es que la gente pueda vivir un verdadero proceso de empatía, de ser comprendidos, y no quizás aquella iglesia que de repente a veces por errores humanos, como todos los humanos cometemos errores, de alguna manera desplazábamos a esas personas que tenían asuntos que no saben cómo resolver. Y bueno, en realidad yo le doy muchas gracias a Dios por lo que esto ha logrado llegar a alcanzar, y estoy muy contento. En realidad ha sido uno de mis mejores momentos en la vida. No me imaginaba que esto fuera a pasar, pero creo que Dios también nos prepara para esto, y yo pasé por muchas experiencias difíciles a nivel de mi salud mental, entonces consideré siempre que eso iba a servir de algo para las personas. Amén, gloria a Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien, y ese testimonio ha hecho que hoy día puedas ayudar y apoyar a otras personas. Ahora bien, queremos comenzar, hermano Daniel, porque el crecimiento personal y las emociones han sido en este último tiempo temas de sumo interés para todas las personas. Nuestros sentimientos, nuestros miedos, cómo nos aceptan las personas, si tenemos temores a las críticas, eso nos lleva a hacer o a pensar si realmente nosotros somos personas que tenemos fortaleza emocional. Y para eso hoy le hemos invitado para que nos
de una orientación. ¿Cómo saber cuándo una persona tiene fortaleza emocional? Bueno, yo creo que no existe como tal vez un test, ¿verdad? Que nos indique si una persona tiene o no tiene, ¿verdad? Como decirlo de alguna manera, un indicador que diga que alguien sí tiene fortaleza emocional y otro que no. Yo lo que considero personalmente es que para crecer en fortaleza emocional, nosotros debemos someternos a un proceso muchas veces de manera intencional. Es decir, yo quiero crecer en mis emociones porque si no existe, digamos, una voluntad de cambio, que es lo que generalmente nos lleva a poder experimentar cambios en nuestra vida, entonces pues va a ser muy difícil tal vez someternos, reconocer que hay áreas en nuestra vida que deben mejorar. O sea, tal vez en palabras más sencillas, yo diría que no es tan sencillo identificar si una persona tiene fortaleza emocional, pero sí creo que una persona que trabaja en fortaleza emocional empieza a tener ciertos resultados en su vida, como por ejemplo, empieza a conocer mejor sus emociones, logra administrar el flujo de sus emociones, logra manejar sus reacciones, aprende a distinguir qué pensamientos puede dejar fluir y qué otros pensamientos puede trabajar de una manera más, digamos, más responsable, y empezamos a tener ciertos cambios en nuestra vida, porque la fortaleza emocional yo diría más bien que se explica o se define de manera muy sencilla como una persona que logra gestionar su emoción. O sea, ¿cómo gestionas tus emociones? ¿Lo haces bien o lo haces mal? Y a partir de eso, pues nos damos cuenta que hay personas más ágiles a nivel emocional que otras. Creo que la principal diferencia es quien decide someterse a un proceso en donde reconoce cuáles son sus emociones, las administra y las utiliza a favor de su calidad de vida. Bien, fíjense algo, escuchándolo quisiera saber, porque en psicología hay muchas corrientes o modelos de fortaleza emocional que hoy en día se aplican. Usted ha combinado lo que es la fe y la psicología. ¿Cuál es el modelo que Daniel reconoce, que Daniel enseña para que esas personas puedan empezar a reconocer que tienen problemas emocionales y que pueden llegar a un punto de madurez en esas áreas que quizás no están del todo bien? Bueno, yo verdaderamente parto del hecho de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que los seres humanos estamos compuestos por 4 áreas, que es bio, psico, social y espiritual. De manera muy similar, el apóstol Pablo decía que éramos seres tridimensionales, era espiritual, no hay cuerpo. Entonces yo parto del hecho de que los seres humanos estamos conformados por diferentes áreas. Entonces, ¿por qué la importancia en las emociones? Bueno, porque hay muchas estadísticas que hablan de que una persona con baja gestión de sus emociones, por lo general en su vida va a tener más problemas para afrontar, para el afrontamiento de distintas situaciones. Entonces, yo creo que mi modelo en realidad no es un modelo establecido. Yo simplemente creo que los seres humanos tenemos necesidades en las diferentes áreas. Sí pertenezco a una corriente psicológica, pero en realidad respecto a lo que tiene que ver con la fe, considero que si ya se reconoce de por sí que el ser humano es espiritual, entonces podemos tomar en cuenta la parte espiritual para que la persona pueda mejorar su calidad de vida. Ahora, hay personas cuya fe, en lugar de ser saludable, más bien es una fe, diría yo, patológica, ¿verdad? Y la fe, así como a mucha gente le ayuda, o sea, su espiritualidad, su relación con Dios, hay personas cuya fe, en lugar de darles buenos resultados, en realidad más bien les genera más problemas. Por eso es que yo siempre he dicho, uno puede tener una fe que no le ayude en su calidad de vida. Y he visto muchas personas, y no hablo necesariamente de una religión, hablo de una experiencia de vida. Entonces, yo creo que esa es mi manera de pensar respecto tal vez a esa pregunta que me haces de la fe y la psicología. Una de las personas, hicimos una encuesta y una de las personas por las redes me hacía la siguiente pregunta. La sociedad, y la voy a leer textual, dice: la sociedad nos hace creer que cada vez necesitamos más y más cosas
para sentirnos satisfechos. ¿Cómo poder derribar estos esquemas? Bueno, yo creo que el tema de la satisfacción es muy relativo, porque en realidad esto a mí me suena como a no sé si en algún momento se habrá tratado el tema del hedonismo, ¿verdad? Que el hedonismo es una cultura actual que va en búsqueda del placer, del bienestar, únicamente como objetivo que el ser humano persigue. Yo creo que el tema de la satisfacción es sumamente relativo, porque la pregunta es qué realmente nos satisface. Entonces, si estamos en búsqueda de placer, que ese es otro concepto psicológico, la búsqueda insaciable del placer, si estamos en búsqueda de placer, pues en realidad creo que siempre va a haber cierto grado de insatisfacción, porque el placer es temporal. Entonces, pues tenemos que aprender a distinguir qué significa para nosotros satisfacción, porque si para nosotros satisfacción es placer, nunca vamos a estar saciados. Entonces creo que tal vez esta cultura que está enfocada en el deseo, en el placer, hasta cierto punto lo que provoca es que vivamos en una conducta cada vez más insaciable, buscando más fuentes de entretenimiento, buscando más alternativas, y no nos sentimos satisfechos. Bien lo decía el libro de Proverbios, que el hombre nunca se sacia, y yo creo que esa es una característica de nuestra naturaleza, cuando no entendemos que el fin último de la vida no es tener placer, el fin último de la vida es tener sentido, tener un sentido a lo que hacemos. Y yo creo que cuando el sentido sobrepasa el placer, entendemos que no todo es satisfacción. Así es, muy buena la respuesta. Y yo creo que el Señor es el que hace que nuestra vida cobre sentido y que nosotros podamos ir creciendo en la medida que vamos aprendiendo de las experiencias que nos toca vivir. Fíjese, la mayoría de las personas se entregan a esos esquemas, digamos, disfuncionales que vienen desde casa, que traen desde el hogar, y algunos son conscientes y otros inconscientes. Y esos problemas que vienen desde la niñez, muchas personas los trasladan hasta la toma de decisiones para un trabajo, hasta la toma de decisiones para escoger una pareja. ¿Cómo saber, hermano Daniel, y cómo saber buscar derribar esos patrones disfuncionales que traemos a la hora de escoger una pareja? Porque cuando no escogemos, cuando traemos tantos problemas emocionales, cuando no tenemos esa fortaleza emocional, comenzamos a dañar a otras personas. ¿Cómo poder aconsejar a esas personas que no están emocionalmente estables y que vienen con esos problemas desde casa y terminan arrastrando a otras personas también con ellos? Bueno, yo creo que por lo menos yo en mi consulta privada siempre valoro un aspecto muy importante, que es el de la autoconciencia, ¿verdad? ¿Qué tan consciente soy yo de aquellos o aquellas conductas que yo quiero cambiar? Y hasta cierto punto trabajar con una persona sin autoconciencia es muy difícil. Entonces, puede ser que incluso en familia o gente alrededor de la persona que tiene ese problema, por ejemplo, a la hora de relacionarse con una pareja, puede ser que todos lo estemos viendo, todos lo notemos, pero si la persona no tiene esa autoconciencia, va a ser muy difícil quizás llegar a ese nivel de introspección. Para eso yo casi siempre sugiero que la persona pueda someterse a un proceso individual, en donde se le pueda mostrar, se le pueda evidenciar cómo incide esta crianza, estos patrones en la forma en la que la persona se relaciona. Porque ciertamente yo por lo menos pienso que una persona que no resuelve su vida interior, sobre todo sus patrones de conducta aprendidos, que son nocivos o que son dañinos, van a llegar a repercutir en una vida en pareja. Por lo menos porque es una de mis especialidades, la terapia de pareja. Considero que es interesantísimo cuando uno analiza la historia de vida de la persona versus la forma en la que se relaciona con su pareja. Entonces vemos que siempre hay cabos sueltos, y esos cabos sueltos que no se trabajan, y si la persona no tiene conciencia, la mayoría de relaciones terminan en separaciones, y es porque precisamente no hubo una voluntad de cambio suficiente como para que la persona asumiera responsabilidad sobre su propio patrón, su propia conducta, o dijera, sí, la verdad es que esto yo lo estoy trayendo a mi relación actual y está repercutiendo sobre la dinámica que tenemos.
Entonces, yo personalmente considero que sí, los problemas no tratados en la vida personal e individual afectan considerablemente la vida en pareja. Bien, aquí tengo dos preguntas que justamente que hablan, digamos que de relaciones y de pareja, y quiero hacer la primera. Dice, ¿cómo saber si el chico que me está cortejando es inestable emocionalmente? Ya que mis líderes me han dicho que tenga cuidado con esto. Bueno, yo es que, mira, yo soy muy honesto. Yo casi siempre le digo a la persona, aprenda a conocer a la gente y aprende a evaluar qué es lo que quiere conocer. Porque si a mí alguien, por ejemplo, me dice, tener cuidado con esta persona porque es inestable emocionalmente, yo casi siempre o trataría de preguntarle, bueno, ¿por qué razón? ¿Verdad? ¿Por qué razón me dices que es una persona inestable? Porque de repente puede ser tu percepción y yo, bueno, no necesariamente hay que entrar en una relación para darse cuenta de lo que la otra persona tiene, pero yo sí considero que nosotros debemos aprender a conocer a las personas. Y otro tema que yo generalmente hablo es que uno a veces se enamora y después conoce, ¿verdad? Pero no conoce para luego después enamorarse con sentido. Entonces creo que es importante también que cada persona defina qué es lo que quiere conocer en otra persona. Porque he escuchado, de hecho últimamente, a muchas personas que me dicen, bueno, es que voy a intentarlo a ver si sucede algo entre nosotros dos. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué es lo que vas a intentar? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que persigues? Solamente quieres estar con alguien, porque si es por la necesidad de estar con una persona, entonces creo que no es una razón de peso suficiente como para que te involucres en algo tan serio como lo es una relación. Ahora, si es que estás buscando X, Y o Z aspecto en la otra persona, entonces tienes que conocerlo para ver si verdaderamente se empata con lo que quieres en tu vida de pareja. Pero si es solamente para saciar una necesidad de estar acompañado, entonces creo que sería injusto colocar a una persona en esa posición para llenar un vacío emocional. Me parece totalmente injusto. Creo que primeramente deberías llenar tu vacío emocional y después puedes compartir complementariamente con una pareja. Pero creo que a veces fallamos en eso y decimos, sí, es que me está cortejando. Bueno, pero conozcamos a las personas y también evaluemos cómo nos sentimos. Eso es muy importante desde un inicio. La mayoría de relaciones que terminan en un fracaso, casi todas dicen lo siguiente: desde un inicio yo lo sabía. Yo sabía que la relación no iba para ningún lado. Ya cuando han tomado conciencia, de repente al inicio uno como que lo pasa por alto, porque uno dice, no, estamos en el enamoramiento y todo es prácticamente aceptable y estamos en un momento bonito de mariposas y demás, pero llega un momento donde la persona asume conciencia, toma razón y dice, la verdad es que esta relación desde un inicio no me generaba tranquilidad, no se empataba a lo que verdaderamente yo quería. No, tenemos que tener mucho cuidado y ser precavidos y, bueno, como dice el licenciado Daniel, conocer primero y después enamorarse, no enamorarse primero y después conocer, porque, bueno, estamos colocando en juego muchísimas cosas. Y aquí hay otra persona que me coloca esta pregunta. Dice, la Biblia no está de acuerdo con el divorcio, sin embargo, mi pareja y yo estamos teniendo problemas y me ha dicho para separarnos. ¿Cómo saber cuándo es el momento de tomar la decisión de divorciarnos o no? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Realmente yo trato siempre de decir que no voy a dar una respuesta teológica, sino que voy a dar una respuesta psicológica, ¿verdad? Porque ciertamente yo no soy pastor. Entonces lo que voy a decir lo digo desde mi profesión. Porque finalmente pues he conocido posturas de personas que dicen que el divorcio, específicamente sí, Dios no está a favor del divorcio, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en una relación hay violencia doméstica? ¿Con qué no está Dios a favor? ¿Con la separación que puede traer sanidad emocional? ¿O con un divorcio o con un matrimonio, digamos, solo por estar en una relación, pero dentro de la relación hay una dinámica de agresión? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de hecho muchas personas están sometidas a un pensamiento de que el matrimonio es para toda la vida. Pues evidentemente eso es lo que nos enseñan en muchas congregaciones, pero también hay que tener cuidado en qué contexto se vive ese matrimonio, ¿verdad? Si es un matrimonio lleno de infidelidades, si es un matrimonio lleno de agresión emocional, incluso agresión sexual, agresión patrimonial, si es una relación en donde hay
incluso hasta amenazas de muerte, porque es que, mira, yo trabajo principalmente con gente cristiana y esto se da más en la iglesia que fuera de la iglesia, aunque no nos guste escucharlo, ¿verdad? Y yo siempre he sido muy constructivo con nuestra población cristiana, y he tratado de ser muy realista, es decir, nosotros también tenemos que empezar a atender estos problemas emocionales, porque a veces por dar una buena imagen, una buena apariencia, los metemos debajo de la alfombra, pero están ahí y no los tratamos porque nos da vergüenza, nos da pena, somos cristianos, ¿cómo se van a dar cuenta que estamos atravesando esto o aquello? Entonces yo personalmente no voy a dar una respuesta teológica, pero sí una respuesta psicológica, diciendo que la separación, en mi criterio personal, muchas veces sí es la solución para relaciones que están llenas de agresión, llenas de violencia y llenas de otro tipo de vicios a nivel de relacionamiento, que no permiten que las personas tengan una buena calidad de vida. Es decir, no es bíblico, por ejemplo, que haya un matrimonio en donde, por ejemplo, no tengamos lo que el objetivo del matrimonio nos viene a decir en la Biblia, que es el complemento, ¿verdad? Que somos una sola carne, que somos ayuda idónea. Ok, entonces es igual de antibíblico el divorcio como un matrimonio que no vive de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, estamos en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que hasta ese punto también tenemos que evaluar cada caso y no generalizar y decir, ¿verdad?, que siempre la solución va a ser el divorcio, porque no, pero tampoco siempre la solución va a ser estar en un matrimonio forzoso, porque la Biblia, la gente dice, ¿verdad?, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La pregunta es, ¿Dios realmente lo unió? ¿Verdad? Entonces creo que esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos, si realmente Dios lo unió, porque cuando he escuchado mucha gente que dice, no, yo creo que en mi caso Dios no nos unió, nosotros nos unimos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una buena pregunta que la gente también se podría hacer con su terapeuta de familia o con su pastor o con su líder. Bien, por mucho tiempo la iglesia, digamos que se enfocó en dar una respuesta espiritual a cada caso. Yo creo que en Latinoamérica se ha dado mucho este tema por mucho tiempo, dejando a un lado lo que era la psicología. Sin embargo, hoy hemos visto que eso ha venido cambiando, ha sido un proceso paulatino donde la psicología ha entrado a la iglesia. Los psicólogos, hay gente que se está como tú preparando para ayudar al pueblo de Dios. La psicología como ciencia, ¿cómo la ve Dios? Porque nosotros estamos ahora entrando en un tiempo en el que por muchos años la psicología estaba fuera de la iglesia, ahora entra la psicología como ciencia. ¿Cómo ve a Dios? Bueno, con el tema de que la psicología es una ciencia sigue habiendo un debate, porque bueno, todo lo que es ciencia, por ejemplo, pasa por el método científico, ¿verdad? Uno, por ejemplo, no puede pasar una emoción por el método científico, ¿verdad? Uno no puede meter la ira en un tubo de ensayo, por ejemplo, o uno no puede medir la personalidad en un equipo técnico de laboratorio. Pero lo cierto es que sí, hasta cierto punto se habla más de una profesión que de una ciencia. Bueno, evidentemente habrá quienes digan que la psicología es una ciencia clínica y demás, pero yo lo que personalmente creo es, si hablamos de la psicología como una profesión, podríamos hacernos la misma pregunta de qué piensa Dios de la medicina, qué piensa Dios de la abogacía, qué piensa Dios del derecho, o digamos de los abogados, qué piensa Dios de los microbiólogos, qué piensa Dios de los topógrafos. O sea, es una profesión más que tiene como objetivo, repito, poder ayudarle a las personas a entender mejor su comportamiento. Te pongo un escenario, digamos, de qué haría, por ejemplo, la iglesia si tiene uno de sus miembros que esté dentro del espectro del autismo. ¿Está mal que un psicólogo lo trate? ¿O qué pasa, por ejemplo, si tenemos a una persona dentro de la iglesia que tiene trastorno de la conducta alimentaria? ¿Está mal que un psicólogo lo trate? O si tenemos a una persona con una depresión profunda después de haber perdido un ser querido, ¿está mal que un psicólogo lo trate? Entonces creo que el principal problema es que no hemos entendido qué realmente significa la psicología. Y escuchamos a muchas personas tal vez decir que la psicología es todo lo que decía Freud, ¿verdad? O que quita a Dios de la escena, pero no es así. En palabras muy sencillas, de hecho hay muchos psicólogos que son creyentes, incluso muchos padres de la psicología fueron creyentes, como por ejemplo Albert Ellis o Aaron Beck, o incluso otros como Carl Rogers, fueron personas con experiencias de fe. Entonces creo que tal vez hemos tenido un concepto muy errado
porque los cristianos hemos también cometido un error generacional de querer darle una explicación a todo. Y no nos gusta no saber qué decir cuando a alguien le pasa algo que yo no sé cómo explicar. Entonces era más fácil decir que todo era espiritual. Pero como la psicología viene tal vez a darle un sentido diferente, a entender que, por ejemplo, puede ser que hayamos vivido en un ambiente de agresión, un ambiente de violencia. Entonces trata de dar como una alternativa de explicación, no nos gusta y satanizamos la psicología. Pero en realidad la psicología, como cualquier otra disciplina, lo que busca es que las personas vivan bien, tengan una mejor calidad de vida y que la fe que tienen sea coherente con su estilo de vida. Porque no es psicológico una persona que predique algo y no lo viva. Eso se llama una disociación, por ejemplo. Y vemos a muchos cristianos disociados, ¿verdad? Wow. Mucho por aprender en esta noche y bueno, agradecemos a Daniel por estarnos dando todos estos consejos. Yo espero que toda la audiencia que nos está escuchando, si tiene alguna pregunta, pueda también hacerla, pero quiero que me respondas esta otra pregunta que me hicieron. Si fueras el psicólogo del rey David, ¿qué le dirías? Bueno, primero que todo lo abrazaría, porque creo que una persona que ha sido tan perseguida necesita compañía. Y creo que le preguntaría cómo se siente. Creo que me sentaría tal vez simplemente a escucharlo cantar. No le diría muchas cosas, creo que lo escucharía más. Yo creo que tendría más yo por aprender que yo por enseñarle. Así que realmente para mí los salmos se convirtieron en una fuente de descarga emocional y para mí David, de todos los personajes bíblicos, hubiera sido el mejor psicólogo. Wow, qué bello. Bueno, obviamente con el Señor Jesús y demás, pero digamos de los hombres bíblicos, de los patriarcas, yo diría que el rey David sin duda fue una persona que entendió la importancia de expresar sus emociones. Por ejemplo, decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Después decía: me siento como en el lodo cenagoso. El Salmo 103, bendice alma mía Jehová, que no se olvide ninguno de sus beneficios. Después decía: Señor, no aguanto más, no permitas que los perseguidores me maten. Bueno, David fue un especialista en el conocimiento de sus emociones. Y llevó todas esas emociones al mejor psicólogo, que se llama Cristo, y que el Señor fue siempre confortando su corazón, y damos gloria a Dios por cada historia y cada enseñanza plasmada en la palabra, porque hoy nosotros nos podemos nutrir de esa palabra. Hermano Daniel, quisiera preguntarle, aquí dice, ¿cómo manejar el luto aún sabiendo que Dios tiene un propósito? Bueno, más que manejar el luto, pasar por el luto, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante que uno tiene que entender, que en un duelo uno no se puede saltar las etapas. Siempre le digo a mis pacientes que han perdido algún familiar: mira, es que lo que estamos perdiendo no es un zapato, ¿verdad? Es una persona, estamos perdiendo una relación, un trabajo, incluso hay personas que pierden una extremidad de su cuerpo, entonces tienen que hacer un duelo porque se quedaron sin algo que tenía un valor afectivo. Entonces yo creo que no necesariamente, y esto lo quiero decir de manera muy sincera, no siempre se entiende el propósito al inicio. Y está bien que lloremos, y está bien que nos duela, porque de hecho duelo viene de dolor. Y no debemos por qué saltarnos el dolor. Imaginémonos nosotros que, por ejemplo, si en algún momento nos tocara fallecer, las personas no hagan un duelo de vida. Nos gustaría que la gente nos extrañe, nos gustaría que a la gente le duela nuestra partida. Así que yo creo que hasta cierto punto no podemos saltarnos las etapas del duelo. El 75% de los duelos se superan sin la necesidad de un acompañamiento profesional, y el 25% de los duelos se convierten en duelos patológicos, que llegan a ser duelos en donde la persona se queda estancada en alguna de las etapas, en la tristeza, en la negación, en la ira, en la negociación, etc. Entonces yo creo que hasta cierto punto el propósito no siempre se entiende al inicio. Yo tuve la oportunidad de dar un taller de duelo hace como un año y resto. De hecho el grupo se llamaba Duelo con Propósito, y en la primera sesión mucha gente se enojó, y yo después les di el beneficio de la duda, porque yo dije: ¿cómo les voy a hablar de propósito si aún no lo entendemos? Y a veces vamos más apresurados porque no estamos viviendo nosotros el duelo. Pues creo que hay que aprender a vivir al ritmo de la persona que está sufriendo su duelo, y no obligarlo a sentirse, digamos, de una manera positiva si la persona todavía está sufriendo la pérdida. Muy bien. Otra pregunta que tengo en este lugar es, ¿cuánto tiempo
después de terminar una relación emocional profunda, bueno, va de la mano de esa que ya acabas de responder, debo esperar para iniciar otra? Bueno, en realidad yo creo que más que hablar de relaciones, hay que hablar de aprendizajes y hay que hablar bueno, yo siempre que, por ejemplo, trato con un paciente la ruptura de una relación, ya después, cuando la persona está incorporada, ya haya pasado ciertos meses o ciertos días, ya haya pasado ciertas etapas, nos sentamos a conversar. ¿Qué aspectos personales tuyos influyeron en esta decisión? ¿Qué aspectos personales de la otra persona influyeron en esta decisión? ¿Crees que estos aspectos personales tuyos deban ser trabajados? Porque si no se trabajan antes, puede ser que en la próxima relación vuelvan a relucir. Entonces, creo que más que tiempo es sinceridad con nosotros mismos de si fue que nosotros provocamos de alguna manera, directa o indirectamente, que la relación no siguiera o no tuviera un desenlace como quisiéramos. Y también pues conocer que no siempre se trata de tiempo, ¿verdad? A veces se trata más bien de un trabajo en áreas personales que en una relación de pareja pues no aportaron, sino que más bien pudieron haber provocado algún tipo de ruptura o de separación. Entonces creo que es más responsabilizarse uno de su proceso y si uno es sincero con uno mismo, uno sabe leer los tiempos. Ayer en mi Instagram puse un versículo que está en el libro de Cantar de los Cantares, Cantares 2.7, que dice: no despiertes al amor hasta que sea el tiempo apropiado. Bueno, a veces nosotros queremos despertar una relación nueva antes de que la relación pasada haya tan siquiera pasado sus últimas etapas de elaboración. Entonces creo que uno también tiene que ser muy sincero con uno mismo. Muy bien, buenísimo ese consejo. Y tengo otra pregunta por aquí, dice: ¿cómo reaccionar ante una persona que está pasando momentos difíciles cuando yo también pudiese estar pasando esos momentos? ¿Me muestro empática, mostrando mi vulnerabilidad, o ignoro mi situación y le muestro fortaleza por la palabra? Bueno, creo que el concepto, yo también quisiera preguntar a las personas qué entienden por fortaleza emocional. Eso es muy relativo, porque de repente podemos pensar que la fortaleza emocional es que nada nos afecte, o la fortaleza emocional es que nada nos duela o nada nos haga sentir vulnerables, cuando en realidad para mí, desde mi concepto muy personal, la fortaleza emocional es aprender a reconocer mis debilidades y a trabajar en ellas. Y si alguien no está de acuerdo conmigo, por lo menos debe estar de acuerdo con el apóstol Pablo cuando decía que si yo me voy a gloriar en algo, va a ser en mis debilidades. O sea, que la fortaleza de Pablo estaba en el reconocer sus debilidades. Entonces, fortaleza emocional es muy relativo, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien lo que necesita, más que un consejo o una respuesta, es un acompañamiento? Entonces, de repente, yo creo que uno tiene que aprender la empatía. De hecho, les recomiendo que investiguen sobre este tema, porque la empatía va más allá de simplemente estar en un lugar con una persona que está sufriendo. La empatía tiene que ver con aprender a escuchar y aprender a preguntar lo que la persona necesita. Entonces, la empatía no es solamente ponerme en el zapato de otro y llorar con él. La empatía es entender qué es lo que la persona necesita de mí. Entonces, creo que esa pregunta va más dirigida a la persona que está sufriendo. ¿Qué necesita esa persona de vos? ¿Verdad? ¿Qué necesita esa persona en particular que vos le aportes? Wow. Tenemos mucho que aprender, y yo creo que el tema del acompañamiento, a veces ni siquiera decir, sino estar allí presentes con la persona. Quizás no es buscar tantas palabras de ánimo, de fortaleza, sino el hecho de estar, yo creo que es propicio para esa persona. Claro, cada situación es distinta. Bueno, hermano Daniel, quisiera que en este tema de la fortaleza emocional, ya para cerrar, porque sé que hoy ha tenido un día largo, que usted nos dijera algunos consejos, cómo en el día a día nosotros podemos desarrollar esa fortaleza emocional de acuerdo a la palabra del Señor. Ok, bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que aprender a descansar, importantísimo. Hay quienes en medio de una tormenta duermen en la barca y otros se aterran. Entonces creo que uno tiene que aprender a descansar. Es uno de mis consejos principales. Y cuando hablo de descansar, no hablo de dormir. Hablo de aprender a descansar en todo sentido, desde la parte física hasta la parte emocional. Hoy vivimos en una época altamente acelerada y no sabemos descansar. Pues creo que para lograr fortaleza emocional yo tengo que
que tener espacios de retiro, ¿verdad? Y cuando me hablo de retiro no me refiero a irme a una montaña, ¿verdad? Hablo de tener espacios en donde yo pueda estar conmigo mismo, en este caso con Dios, y aprovechar ese tiempo para revitalizarme. Jesús lo hacía. Lucas 5 decía que Jesús solía retirarse a los espacios a solas, y bueno, ese es uno de los primeros. En segundo lugar, creo que tenemos que entender la importancia de mantener reserva de energía en nuestro cuerpo. Hoy yo hice un estudio, una investigación intercantonal en mi país, de provincias más bien, y uno de los resultados fue que los cristianos tenían mala alimentación y que tenían malos horarios de sueño. Entonces, ¿de qué nos sirve predicar un mensaje muy hermoso, que suene muy bonito en las redes sociales, si por ejemplo no podemos ni siquiera administrar nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que ingerimos? Entonces, yo personalmente soy una persona que refuerzo mucho el comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, el sedentarismo, incluso hablo siempre de aprender a meditar, y meditar en la Biblia, o incluso Ageo 1:7 dice mediten en sus caminos, o sea, meditar cómo vivo yo, cómo es mi estilo de vida, en qué tengo que mejorar, hacerme un análisis de qué áreas en mi vida están todavía estancadas, qué puedo hacer, qué hábito dejé. Entonces yo creo que para adquirir fortaleza emocional yo tengo que emprender un viaje hacia conocerme mejor, y entre mejor yo me conozco, creo que automáticamente uno mejor conoce a Dios, porque al final de cuentas somos a imagen y semejanza de Él. Entonces, yo creo que los seres humanos nos hemos desconectado de nosotros mismos, y eso es muy terrible, porque Jesús dijo que si resumiéramos la Biblia, se resumía en amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Y el libro de Primera de Juan dice que si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Entonces, al final todo se centra en amor propio. Porque si te amas, amas a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, entonces sí puedes amar a Dios. Porque si dices amar a Dios, que no ves, pero no amas al hermano que sí ves, entonces no amas a Dios. Entonces el amor a Dios empieza por el amor a uno mismo. Y es por aceptarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos y ser pacientes con nosotros mismos. Esta no es una visión humanista ni antropocéntrica. Es una visión en donde nosotros fuimos la creación perfecta de Dios que Él quiso redimir, y tenemos que conocerla. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Agradecemos a nuestro querido hermano Daniel por compartir con nosotros de su experiencia, de sus consejos. Esperamos que cada una de las personas que ha escuchado este live haya sido bendecido. Y quisiera, hermano Daniel, que pudieses hacer una oración por cada una de esas personas que se ha conectado, por cada persona que escribió esa pregunta, que tuvo el valor de hacerla y decir, bueno, hoy el Señor ha traído una respuesta, que tú puedas desde tu país hacer una oración por cada una de las personas que hoy nos están escuchando y nos están diciendo, Señor, gracias por este tiempo en el que quizás brindamos una ventana para que puedan tener un mejor desarrollo emocional y espiritual. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Bueno, gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo, porque tú ya habías planificado este espacio desde hace muchos siglos atrás. Gracias por cada persona que se reúne en esta entrevista, en este live, y yo te pido muy personalmente que tú respondas de acuerdo a la necesidad de cada persona, y yo te pido que tú traigas luz a que entendamos la importancia de conservarnos en todas nuestras áreas. Permítenos realmente ser cristianos ejemplares, no solamente cristianos de palabra, sino que seamos cristianos verdaderamente influyentes. Permítenos, Señor, hacer a los influyentes cristianos y a los cristianos influyentes. Y te pido, Señor, que seamos punta de lanza, los mejores en cualquier área en donde nos desempeñemos. No queremos estar detrás de bambalinas, queremos realmente marcar una diferencia. Al final de cuentas, tú dijiste que éramos la sal y la luz de esta tierra, así que queremos realmente asumir ese rol que tú nos otorgaste. Yo bendigo a cada persona y te pido que tú siempre estés con nosotros como nuestro mejor amigo y como el maestro de nuestras emociones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Daniel, por compartir con nosotros este espacio.
Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron y quiero agradecerte personalmente por brindarme este tiempo y abrir este huequito en tu apretada agenda por estos días. Que el Señor te bendiga, que el Señor le guarde y que bueno, que siga prosperando todos tus caminos, que el Señor te llene de su presencia y sea un tiempo maravilloso el que comienzas a vivir en esta época. Amén. Un abrazo hasta Venezuela. Venezuela, ¿verdad? Sí, Señor. Un abrazo hasta Venezuela. Así que muchas gracias a ustedes por la entrevista y también que Dios bendiga mucho tu ministerio y todo lo que estás haciendo. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hasta luego. Bueno amigos, hoy hemos tenido el placer de compartir con nuestro querido hermano el psicólogo Daniel Retana. Gracias a cada persona que se pudo conectar en este día en su espacio Érase una vez. Vamos a guardar este live para que también lo puedan compartir con otras personas, porque hoy hemos recibido unos consejos súper valiosos de la mano del psicoterapeuta Daniel Retana desde Costa Rica, así que gracias a cada persona que se conectó. Quiero saludar rápidamente a los que no pude hacerlo inicialmente. Muchísimas gracias a Lucho Fernández, John Iker, Steve George, a Luna, a Sergio Hernández, a Edith. Un beso grande, Edith, a la profesora María Fernanda, a Meli, a Maki, todas esas personas, a Walter 588 que se pudieron conectar en este día, a Kenia Reaza, a Lesber Vega, a Ale Ace, muchísimas gracias, son muchas las personas que hoy estuvieron con nosotros, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que haya sido un tiempo enriquecedor para sus vidas como lo fue para la mía. Los espero el próximo sábado con nuestra invitada especial, que también va a estar de lujo, no se lo pierdan. Este era su espacio, Érase una vez, donde todos tenemos una historia que contar y merece ser escuchada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les saluda con mucho cariño Marjorie Martínez. Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte.